Por estar aquí. Solano, también muchas gracias. Hola, ¿cómo estás? Aprovechando precisamente el mismo tema. Y también tenemos que hablar, en todo caso, de los reclamos de los chicos en los colegios. Bueno, enseguida vamos a estar también con este tema. También tenemos invitados. Reclamos de los chicos, no solamente reclamos de los chicos en los colegios, sino lo que se va a votar. Y no solamente lo que piden con respecto a lo que se vote el próximo miércoles, sino también reclamos directos de la educación, de qué es lo que piden para el colegio, etcétera. Bien. Vamos por partes. ¿Cómo te va? Gracias por estar aquí. Por favor, En primer lugar, contarnos por favor cuáles son los reclamos y qué es lo que están viviendo ustedes. ¿Cuántos empleados están en riesgo de perder el trabajo? Nosotros particularmente en Neuquén, yo vengo desde Neuquén Capital, el sindicato ceramista representa 3 fábricas recuperadas que en su totalidad agrupamos cerca de 450 familias. Que bueno, dependemos del trabajo autogestionado, que dependemos de mantener nuestra fuente de trabajo funcionando, Sí. Que no venimos de ahora, venimos de un proceso muy largo de hace, en el caso de Sanón, nosotros de hace 17 años, y que se han ido sumando compañeros a esta lucha también porque nos ha pasado esto que ahora se está viviendo también muy fuertemente, que es la pérdida del empleo, el ataque del gobierno con el ajuste, y a nosotros en el caso de las fábricas recuperadas no es algo que sea exclusivo, ¿no? Nos golpea doblemente, nos golpea en nuestros salarios, en nuestro bolsillo cada vez que vamos a pagar el gas en nuestros hogares. Nos golpea también en las fábricas, porque con eso nosotros tenemos que mantener las fábricas produciendo. Y esto es un contexto que está golpeando duramente al conjunto de los trabajadores y al pueblo pobre, ¿no? Entonces, ustedes no confían mucho. Una alternativa en su momento, allá por el 2000, 2001, sí. En el anterior, digamos, ahorcamiento del FMI. Y para nosotros no es novedoso esto de escuchar nuevamente el pacto que se está haciendo, que se está cerrando, y las consecuencias que eso tiene. Y eso es lo que más nos preocupa. Y la fábrica recuperada, con todos los años que tenemos en nuestras espaldas, vamos a resistir, vamos a dar la pelea, pero sabemos que esto no puede ser en forma aislada ni nosotros solos, porque entendemos que es un problema mucho más grande. Y bueno, en ese problema estamos. Nos han llegado facturas de 8 millones de pesos por mes de gas, de 1.600.000 pesos de luz, o sea que en total hace casi cerca de 10 millones de pesos por mes. Quería preguntarte, en base a eso, ¿ustedes no creen entonces lo que dijo el presidente hoy o en las últimas horas, que el préstamo del Fondo Monetario es para mantener la cultura del trabajo? No sé quién se lo puede creer. Yo creo que la sociedad se ha dado cuenta, digamos, que desde que arrancó la campaña de salvataje, además porque las corridas del último tiempo han mostrado que eso ha apretado mucho más el bolsillo del pueblo, no creo que se lo esté. Nosotros tampoco lo queremos. No confiamos para nada en esta política de ahogamiento. Al contrario, lo que estamos viendo es que eso se está profundizando. Estamos viendo también a los compañeros del Bauen acá en Buenos Aires, que están en una situación muy complicada. Allá en Neuquén, en el Parque Industrial, tenemos varias experiencias de fábricas recuperadas. Están las obreras textiles también. Están los madereros dando una pelea que hace 11 meses están en la calle, y que el gobierno ha sido categóricamente responsable, digamos, de que el empleo esté como esté y que las empresas actúen impunemente. Un poco escuchando lo que pasa con lo del barco, ¿no? Digamos, esta relación que se me genera a mí en este momento es que hay desidia, pero porque hay privilegios por parte de los empresarios de cuidar sus ganancias y no de pensar en la necesidad del pueblo. Nosotros Ahora, tenemos sí, claro yo le eso. quería preguntar a Solano, ¿no? ¿Qué pasa con la situación de las empresas recuperadas y los subsidios que puedan llegar a requerir? Sé que Sanón en algún momento tuvo subsidios de parte de la ciudad o del Estado, y que eso le permitía solventar algunos gastos. Ahora con los aumentos de tarifas es imposible. ¿Cómo se los puede ayudar, en este caso, a la situación de ellos? Sí, en realidad hace mucho tiempo que Sanón está reclamando subsidios, un apoyo real, porque una empresa que fabrica cerámicas está fuertemente vinculada a que haya obra pública, a que haya construcción, y el acuerdo que se acaba de anunciar, si uno lee la letra chica, todavía no lo conocemos. Hasta el 20 de junio no sabemos cuál es exactamente. Pero está información periodística. Si uno ve bien, va a haber un gran impacto contra la obra pública. Se calcula que por lo menos va a haber un ajuste de 80.000 millones de pesos en la obra pública. Eso significa menos trabajo, menos salario, más desocupación y caída del consumo. Eso está claro. Perdón, ¿cuánto dijiste? 80.000 millones de pesos. El ajuste global que dice el presupuesto, de acuerdo a lo que se está diciendo, va a ser unos 220.000 millones de pesos. ¿Qué es lo que se ajusta? Bueno, ¿qué se va a ajustar? Sí. Básicamente lo que va a pasar es una fuerte caída de la obra pública, para el presupuesto del año que viene, y eso va a tener que ver con más tarifazos también, porque también se ajusta la parte de subsidios que va a la tarifa. Entonces vamos a tener, si se aplica, por ejemplo, a todo el aumento que hubo del tipo de cambio al tarifazo que está previsto para el mes de septiembre-octubre, escuchen bien, el tarifazo sería del 50% en el gas. 50% en el gas. Después de haber tenido un aumento del 1.400%,
un 50% más, es inviable. Como la electricidad en Argentina se genera con gas, porque la matriz eléctrica es con gas, un aumento del gas es un aumento de la electricidad. Tenemos aparte el tema de la nafta, porque en Argentina la nafta está dolarizada y sigue el precio internacional del barril. Ahora, con todo este panorama, ¿cómo sobreviven los sectores más vulnerables de la sociedad? ¿Qué es lo que se le va a seguir ajustando? Mira, yo te quiero dar 2 ejemplos para que lo sepa la audiencia. Hay 2 países hoy, sacando a Argentina, que tienen un plan parecido con el Fondo Monetario Internacional. Hay 2 países. Uno es Nicaragua, y está viendo una rebelión popular enorme. Y el otro país, que acá se conoce menos, pero corresponde saberlo, es Jordania, donde acaba de caer el gobierno de Jordania. Es decir, que acá se nos dice ahora que este acuerdo nos da estabilidad. Mentira, es todo mentira. Viene un gran ajuste, caída de la obra pública, caída del empleo, de las jubilaciones y del salario. Fíjate vos que la semana pasada se anunció, por vía de un decreto, que los salarios ajustarían ahora no al 15, sino al 20. Este 2,5 y 2,5 que se anunció. Es prácticamente la muerte de las paritarias. Ahora el salario se fija por decreto. Sí, pero es a pactar inclusive, no es un aumento automático, hay que Lógico, recalcarlo porque porque la gente piensa que es directo, no, es a pactar. Interesante lo que tenés razón, la precisión. ¿Sabes por qué? Porque hay 2 lugares que no se aplica. El Estado no lo aplica. Se fija un decreto, pero no se aplica para el propio poder político que firma el decreto. Todavía no se sabe si no lo va a aplicar para el Estado. De hecho, en la reunión donde se acordó con la CGT, sí había representantes de UPCN. Sí, pero UPCN acaba de firmar un acuerdo del 15%. Sí, bueno, pero como firmaron un montón de sectores y los docentes, que después pueden... es voluntario igual, ¿no? Y los docentes responden a las provincias. Sí. Y las provincias van a ser el otro gran sector damnificado por este ajuste. Es obra pública, es más tarifazos y es un ajuste a las provincias. ¿Y por qué digo las provincias? Porque uno sabe muy bien que la salud y la educación pública han sido provincializados. Exactamente. Entonces, un ajuste a las provincias significa menos salud y educación pública. La obra pública también. Y la obra pública también. Ahora, y Andrés, ¿qué pensás vos acerca de todo esto? Sobre todo del veto del presidente, ¿no?, al proyecto de ley de retrotraer las tarifas, el aumento de las tarifas a noviembre de 2017, por ejemplo, en un contexto como este, donde todo sigue aumentando menos los salarios. Y un autoritarismo que está a todas luces golpeando duramente al pueblo trabajador, al conjunto de la sociedad, y lo que vemos nosotros que el camino es un poco también lo que vimos en este último tiempo con luchas importantes como la del Turbio, que han logrado también, digamos, a pesar de que había amenaza y que todavía hay que ver qué pasa, cómo se desarrolla ahí, la pérdida de las fuentes de trabajo, el conflicto de los docentes de Neuquén, que para nosotros es destacable, después de 40 días. O sea, hay un punto de resistencia donde los trabajadores, la juventud, bueno, también el fenómeno de las mujeres que también vienen también con sus demandas que tienen que ver con esta realidad para pararle un poco la mano al gobierno. O sea, está claro de que no fue una limitante ir al Congreso, digamos, a dar esa discusión, pero había que hacerlo y en ese lugar se dieron peleas. Bien. Ahora la clave está en la calle, porque si no nosotros quedamos en la calle también. Andrés, a propósito de lo que estabas comentando, recordamos que es representante de, es secretario adjunto del gremio de cerámicos. Y estamos hablando específicamente del caso de Sanón, una empresa que está al borde de la quiebra, como también el Bauen, que estuvimos conversando la semana pasada. La pregunta concreta, ¿cuál es la deuda que tiene Sanón en este momento? Porque sabemos que si hacen cerámica tienen que trabajar con gas, electricidad. ¿Cuál es la deuda que mantienen con el gobierno, con el Estado, en cuanto a los servicios, ¿no? En cuanto a lo que es el servicio de consumo de gas, hace ya más o menos 6-7 meses nos dejaron de facturar. Previo a esto teníamos una deuda que llevaba acumulada cerca de 2 años, 1 año y medio, con lo cual estimamos, porque no nos han llegado digamos, el reajuste, pero hay cerca de 50 millones de pesos que debemos nosotros, ajustado a ese valor de tarifa que yo marcaba al principio, que nos llegaban facturas de 8 millones de pesos de gas. ¿Cuántas familias viven de Sanón en este momento? De Sanón somos 230 familias, particularmente de la fábrica Sanón, más las otras fábricas. Que monto que el cual tiene ajuste por interés, ¿verdad? Además. ¿Cómo? Siguen produciendo, digo. La fábrica no la paramos, dejamos de pagar verdaderamente porque si lo hacíamos no trabajábamos y no lo vamos a permitir, pero no lo estamos pudiendo pagar. El reclamo lo pusimos ante el gobierno, tanto nacional como provincial, y la idea es poder llegar, digamos, se habla de condonaciones de deuda como la de la familia Macri, ¿por qué no podemos hablar en caso de la fábrica que recupera que se nos contemple? A eso iba, cuando ustedes recuperan la fábrica, ¿no firman absolutamente nada que contemple, por ejemplo, el hecho de que ustedes son una sociedad que no tiene resto, que empiezan ahí
y que a lo mejor tendrían que subvencionar o subsidios, tenían subsidiar. subsidios. No sé qué pasó con el subsidio. Claro, justamente, ¿no? por eso No, digo. nosotros nunca tuvimos subsidios. A ver, por ahí hay informaciones que a veces sobre, capaz que en algunos casos otra fábrica recuperada puede haber pasado. A ver, contanos. Nosotros lo que tuvimos en su momento fue un acuerdo con las proveedoras de gas, Sí. que eso estaba en términos a disposición de cualquier empresa. No era solamente particular con nosotros, porque se hacía un acuerdo de convenio de energía con el cual pagabas el millón de BTU en determinado precio. Sí. A partir de la crisis se lo dejamos de pagar, se te cae el convenio y no tenés más proveedores ni distribuidora. Ese fue el problema que tenemos y es el problema que venimos digamos, arrastrando las fábricas recuperadas, digamos, y te dejan por fuera de todo. No hay ámbito donde vos negocies tarifas diferenciadas, por ejemplo, para la industria. Y esto se extiende a otros sectores también, ¿no? Pero en el caso de la fábrica recuperada es categórico. No tenés tarifa diferenciada, no tenés manera de que vos puedas solventar, mantener la producción. Eso sumado a la necesidad de acceder a créditos para renovación tecnológica que tampoco durante muchos años hemos logrado conseguir. Entonces, subsidios no tuvimos nunca. Lo que tuvimos fueron algunos acuerdos. Lo que sí en su momento conseguimos una asistencia al salario hace un par de años, que ahora incluso se nos están empezando a caer en un contexto en el cual la situación aprieta cada vez más. La verdad que es una denuncia que también necesitábamos hacer porque hace del salario y un porcentaje importante. Bien, Nati. Bien, no, bueno, también se vive situaciones complicadas en varios sectores de la sociedad, no solo las fábricas recuperadas, empresas recuperadas. Lo que se suele ver, ¿no? en el último tiempo tiene que ver con el trueque, algo que ya lo vimos en otra época de crisis, incluso en el 2001 se hizo habitual esta modalidad y ahora se vuelve a ver. En este caso fue en Lanús y una modalidad obviamente que tiene que ver con una situación de crisis social y económica. Muchos acuden a esta opción de ir a canjear sus productos por otros. Incluso hay gente que va a canjear su vestimenta, su ropa por comida. O sea, la situación social y económica de algunos sectores es muy complicada y hoy por hoy estamos viviendo casi situaciones similares a las que se vivían en 2001. Situación similar, si no mal recuerdo, Sanón fue una situación del 2001, ¿no? Se convierte en cooperativa en 2001 en el medio de esta crisis y los trabajadores logran recuperar la empresa. La zona sur como eje del trueque, porque el primer club del trueque que saltó a la triste popularidad fue el instalado en el Triángulo de Bernal, en el partido de Quilmes. Bien. Insisto con que la balanza siempre recae sobre un mismo sector, ¿verdad? Porque ¿cómo hace un jubilado con 8.082 pesos para subsistir, para sobrevivir, pagando todas estas tarifas y además que se venga un nuevo ajuste? ¿Sobre qué es lo que se ajusta? Pues acá no me... Hay gente que ya no tiene para comer o que come solo una vez al día. ¿Sobre esa gente se quiere ajustar? ¿A ese sector? ¿Cuál es el ajuste? A mí me parece lo siguiente, digo, para ser muy Sí. concreto. El gobierno está beneficiando a un sector capitalista. Seamos claros, con el 40% de tasa de interés que está regiendo hoy la economía argentina, es imposible que no haya recesión. Es imposible. Y hay grupos económicos que se benefician con esta tasa de interés que se la están llevando en pala. Antes hablábamos de las tarifas. El trabajador no la puede pagar, Sanón no la puede pagar. Pero los amigos del gobierno, por ejemplo Midlin, un empresario que se ha quedado con la mayoría de las empresas energéticas, Sí. se la están llevando en pala. Entonces acá no hay solamente un ajuste, acá hay una transferencia de riqueza de los trabajadores a los grupos empresarios. Y hay una deuda con el Fondo Monetario Internacional Millonario para pagar deudas. Bueno. O sea, una deuda para suplir y cubrir otras deudas. Sí, que vamos a ver si la ponen. Porque acá se dicen cosas que... Hoy salió un artículo interesante en un diario que comparaba el discurso de la Rúa del año 2000 con el de Macri de ahora, ¿no? Son casi palabras calcadas. También en su momento decía de la Rúa, esto no da previsibilidad, el mundo confía en nosotros, no creamos todo lo que se dice porque hay mucha mentira de por medio. Este acuerdo no son 50.000 millones, ahora van a poner 15.000. Todo lo que resta va a depender que se aplique el plan de ajuste tal como se discutió. Si ese plan de ajuste no se aplica, se cae el acuerdo. El plan de ajuste significa, como antes hablábamos, una fuerte reducción de gasto social, de infraestructura, de obra pública. Se puede caer el acuerdo. ¿Qué va a pasar, es un punto por importante. ejemplo, con algo que nos preocupa a todos, que es el tema sueldos? Sueldos del Estado, en el Estado dijeron que no van a subir los sueldos, es decir, van a hacer un achique en cuanto a lo que tiene que ver con las percepciones, con los sueldos de la gente que trabaja para el Estado. Pregunto, cuando hablan de los sueldos del Estado, ¿es para los empleados de tribunales o es para los jueces, para los ministros, para los diputados, para los senadores, para todos aquellos que no pagan ganancias, etcétera? ¿Para quién es el ajuste? ¿O para los empleados que trabajan en una mesa de entradas? No, acá es evidente
que el ajuste al empleado público va a ser el más fuerte, por dos motivos. Uno, porque si aumenta más el empleado público, empuja a que todo trabajador quede al mismo aumento. Pero aparte, porque el sueldo del empleado público ellos lo consideran parte del déficit fiscal. Entonces lo quieren reducir más todavía. El acuerdo que se firmó otro día. Porque Ahora, vamos a un Solano, Ahora, ¿me permiten? vemos- sí, Porque no quiero, perdón, Nati, pero no quiero dejar pasar lo que dijo Claudio. Decimos, ¿qué va a pasar con los sueldos? Sabido que es la política de ajuste. Ahora, lo que va a pasar lo tenemos en claro con el Club del Trueque, porque en los supermercados donde la gente puede ir ya están siendo nuevamente famosas las segundas marcas. Y el trueque es un aviso muy concreto. No se maneja dinero, ¿eh? Hay intercambio de mercaderías. ¿Usted qué parece eso, esta imagen? Porque yo lo escucho todo el tiempo a Macri decir, evitamos ser Venezuela. Ahora, el Club del Trueque es Venezuela. Desaparece la moneda, cada uno cambia las cosas como puede, y nosotros sabemos muy bien que lo que en Argentina nos llevaron a Venezuela fueron los macristas. Porque Sturzenegger Está bien, pero era digo, ministro, estamos de acuerdo en eso. Era pero funcionario la de Caballo del historia es 2001. hoy, digamos, a la gente, aún a la gente que votó este gobierno, no le está alcanzando para comprar, Lógico. porque está depreciado el salario. Por eso mismo digo que nos están llevando a una crisis ellos mismos y esto no va a caminar. Ahora, el tema es, ¿qué hace la CGT? Porque acá hay un tema siguiente. ¿El trabajador cómo se defiende? Si vota en el Congreso una ley y la veta Macri, ¿qué tiene el trabajador como instrumento? Los sindicatos para pelear. Y tenemos una CGT de cuarto intermedio. Se reunió con el gobierno, después de un largo cuarto intermedio, se reúnen con el gobierno y van a otro cuarto intermedio y no sabemos si después del martes todo pinta, que va a un nuevo cuarto intermedio, pero mientras tanto, como ustedes bien dicen acá, los que estamos pagando la crisis somos los trabajadores de Argentina. ¿Qué se puede hacer desde la política, por ejemplo, para interceder frente al Ministerio de Trabajo cuando no acepta, por ejemplo, un acuerdo o cuando no recibe a los sindicalistas, por ejemplo, para homologar un convenio, lo demora, lo tira 1 año, 2 años? ¿Qué se puede hacer desde la política? Porque ustedes están del otro lado de la vereda. Entonces, cuando uno empieza a preguntar, dice, bueno, sí, pero ¿yo qué voy a hacer? ¿Una demanda solo porque mi gremio no me representa? Entonces me tienen que representar los políticos. ¿Y los políticos? ¿Qué pasa con los políticos? ¿Hasta dónde llegan? Porque tienen que intervenir sobre el Ministerio de Trabajo, que la verdad es que no está haciendo absolutamente nada. Nada, está tratando de pactar, para mí, con los integrantes de la CGT. ¿Cómo se hace? No, lo que está haciendo el Ministerio de Trabajo, porque vos bien decís, por ejemplo, si un sindicato consigue un aumento del 22%, no lo homologa. A eso voy. Falta su tarea, que no lo homologa A eso directamente. voy. Es decir, que cuando dice que hay paritarias libres, mienten. Tienen techo. ¿Y que hay connivencia entre los empresarios y el Ministerio de Trabajo, por ejemplo? No tenga la menor duda. Vos fijate lo que firmaron con Carrefour, que fue emblemático. Sí. Una de las empresas más importantes del mundo, de las más importantes del mundo, dice, tenemos una crisis. Le dejan bajar salarios, desconocer el convenio colectivo de trabajo. Ahora, cuando un trabajador o un sindicato o una comisión interna hacen lo contrario y han sacado una medida que es terrible, que es que le quieren prohibir a los sindicatos simplemente inscriptos, que son más de 2.000 en Argentina, que reciban el aporte de sus trabajadores por recibo de sueldo. Eso también lo pactaron con la CGT, porque la CGT en su cúpula no quiere... Se acaban los sindicatos. Sindicatos combativos, comisiones internas que peleen. Mientras que hablamos, ¿no? Estamos viendo unas imágenes que realmente son aterradoras, son angustiantes. Gente que canjea lo que tiene para poder comer. No perdamos el foco de esto. La gente únicamente está pidiendo cosas a cambio de comida. Y estamos hablando de un ajuste, y estamos hablando de un pedido millonario al Fondo Monetario Internacional. Estas son las consecuencias. Ahora digo, con este escenario, con este panorama, ¿Macri puede llegar a ganar las elecciones en el 2019? Mira, yo te quiero decir lo siguiente. Hablar del 2019 ahora es un error. Yo como representante del Frente de Izquierda cometería un error que creo que sería favorable a Macri, ponerme a hablar del 2019. Porque, como vos bien decís, los que están ahora pidiendo un trueque, no pudiendo comer, ¿cómo aguantan hasta el 2019? Aparte, digo, hoy no se puede esperar el 2019, hay que pelear ahora por esto. Estos sectores que están participando, ¿no?, de esta actividad, también tiene que ver con una situación del empleo, ¿no? Que hay falta de empleo y no hay dinero, no tienen un sueldo y por eso recurren a esta modalidad que se instaló en 2001, ¿no? Digo, es la situación evidente de crisis, no solo salarial, sino también la falta de empleo. Es que el empleo cae porque si no hay obra pública, bajo el gobierno macrista pasó lo siguiente, el empleo industrial retrocedió, que es el empleo mejor pago, mejor remunerado, en general en blanco, retrocedió. En parte eso se modificó por un empleo de la construcción, que es precario, mayormente en negro, de menores ingresos. Ahora con este anuncio vamos a una caída del empleo de la construcción y por lo tanto vamos a una nueva suba de la desocupación
y una nueva suba de la pobreza que ya están 12 millones de personas. Claro. Como Argentina exporta alimentos, esto lo entiende cualquiera, el alimento se va a regir por el valor del dólar. Y como aparte se eliminó las retenciones, lo que hay es una enorme inflación de la canasta básica de la sociedad para comprar alimentos. Entonces, estas medidas ya se habla impactan que en junio va a ser arriba del 3%. del 3% y la inflación núcleo mayor, Sí. es decir, la inflación de los alimentos. Y esto está impactando. Entonces, vuelvo al punto anterior. El 2019 falta una eternidad. Falta una Que no eternidad. puede comer Para hoy a una la persona noche. que no puede comer hoy, que no se puede bañar con agua caliente hoy. Pues, entonces, a la ahora noche. tiene que actuar la CGT, ahora tiene que haber un plan de lucha, porque si no, lo que vamos a dejar pasar es que empezamos un debate político frívolo de cada una sociedad que está en crisis sobre el 2019, cuando ahora hace falta una respuesta inmediata. Y donde la respuesta más próxima, más reciente, es una respuesta de conciencia social, de concientización social, por ejemplo, de reducir el consumo de gas. ¿Cómo le explicamos al grupo etario de los mayores, ¿no? Una persona, un jubilado de 80 años que no tiene que prender la estufa en su casa para consumir menos, para que no le venga aumentadas las tarifas en este bimestre? Es una locura. Si me permite, me parece que la clave, justamente lo decía vos ahora al final, que la gente, la sociedad en su conjunto, no entiende qué responsabilidad tiene en la suba y en la corrida del dólar. No entiende qué responsabilidad tiene en este juego, ¿no? del canje de deuda. O sea, si uno... Bueno, por ahí algunos más perdón por la politizados. antipatía, pero responsabilidad hay, porque este gobierno ganó un balotaje en 2015 y en octubre se refrendó ese voto que incluía una política económica que no puede sorprender. Probablemente el debate fluya por ese lado, pero yo digo ante los hechos consumados, digamos, de esto, que entender la economía, entender la política en sí mismo, muchas veces se vuelve tan complejo de no entender por qué te subiste al colectivo y te aumentó. Cuando hay una corrida al dólar y todo esto, que muchas veces se discuten en los ámbitos de los trabajadores, discutimos eso. ¿Y qué tenemos que ver nosotros en el caso nuestro? Nos aumenta la materia prima porque aumenta el dólar. Y decís, bueno, pero claro, hubo una corrida, ¿y esa corrida de qué devino? Entonces, muchas veces... Está bien, pero como ciudadano y no como periodista, porque no tengo privilegio y tengo el mismo miedo de perder el trabajo que la gente de Sanón. Digo, ¿alguna vez, y lo digo desde la veteranía, habrá que hacerse cargo de algo en este país? Es que nosotros debemos reconocer que incluso compañeros nuestros, de muchos años de historia, con toda la lucha que llevamos encima, votaron a Macri. Bueno, Entonces, eso es una realidad. Perdón, tenemos